ayer en el Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 12. Ahora, yo sé, voy a intentar centrarme, porque ahora no estoy hablando a niños, ayer sí, por eso iba disfrazado de bucanero, pero hoy estoy hablando a mayores. Y me gustaría empezar con una cita que estaba leyendo en un libro de teología que muestra pruebas y evidencias que la palabra de Dios es verdad. Y no nos da tiempo hoy, pero sí quiero hacer algunas menciones antes de leer el pasaje. La palabra de Dios ha sido atacada, como bien sabéis. Muchos ven en la Biblia un libro simplemente de mitología, como pueden ser las historias del Olimpo. Algunos ven en la Biblia un libro escrito por hombres y empiezan a atacarla. Lo que es interesante es como la palabra de Dios misma es un martillo que quebranta la piedra. Muchos que han intentado atacar la Biblia, al final han caído postrados a los pies del Señor Jesucristo, confesando que Él es el único Salvador y que la Biblia es verdad. Esta fue la historia de alguien que intentó atacar la Biblia y que de alguna manera buscaba en el libro de Hechos errores históricos, porque sabéis que el libro de Hechos está lleno de datos históricos. Su nombre es el arqueólogo escéptico William Ramsay. William Ramsay se considera como uno de los arqueólogos más grandes que jamás haya vivido. Él era estudiante en la escuela histórica alemana de mediados del siglo XIX. Como resultado de ello, él creía que el libro de los Hechos era un producto de mediados del siglo II y estaba firmemente convencido de ello, o sea, un invento en pocas palabras. Al hacer una investigación, William Ramsay, para un estudio topográfico de Asia Menor, él estuvo obligado a considerar los escritos de Lucas. Como resultado de ello, se vio forzado a hacer un cambio total en sus creencias debido a la evidencia abrumadora que se reveló en su investigación. William Ramsay dijo acerca de esto: puedo con justicia afirmar que entré en esta investigación sin un prejuicio en cuanto a la conclusión que ahora buscaré justificar al lector. Al contrario, comencé predispuesto en contra de ella, porque el ingenio y la aparente capabilidad de la teoría de Tübingen me habían convencido bastante bien. Esta teoría de Tübingen dice que la Biblia no es cierta, básicamente. No mentí entonces en mi comportamiento habitual. Investigué el asunto minuciosamente, pero más recientemente me puse en contacto con el libro de los Hechos, como una autoridad en cuanto a la topografía, las antigüedades y la sociedad en el Asia Menor. Poco a poco descubrí que en varios detalles de la narración mostraba ser una maravillosa verdad. De hecho, comenzando con la idea fija de que la obra era esencialmente una composición del siglo II y nunca confiando en sus evidencias como digna de confianza para las condiciones del siglo I. Gradualmente, llegué a encontrarlo como un aliado útil en algunas investigaciones poco claras y difíciles. William Ramsay aceptó que el libro de Hechos era verdad, que la palabra de Dios era verdad y que Jesucristo era verdad. William Ramsay es uno de los arqueólogos mundialmente conocidos, uno de los mejores arqueólogos que jamás haya existido, y abrazó la verdad de las Escrituras, a pesar que empezó a investigar intentando decir que era una invención del siglo II. Hoy leemos un pasaje que nos puede poner dudas, pero que es la verdad. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 12. Voy a empezar en el versículo 1, y dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a presentar también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar,
Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo al ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ¡es su ángel! Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, habiéndoles con la mano señal de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Dios bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. No me digáis que no es una historia extraordinaria, tremenda de la palabra de Dios. Y hay tres verdades que vamos a ver, tres aplicaciones a nuestra vida. Pero antes vamos a intentar entender bien el pasaje. Es un pasaje muy histórico. De hecho menciona personajes históricos como este Herodes. Herodes, que no debemos confundirlo con Herodes el Grande, sino Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande. Él está gobernando en Israel en este tiempo y especialmente tiene el centro en Jerusalén. Su descendencia es de Esaú, es un edomita. Él tiene realmente una trayectoria de odio hacia la nación de Israel por su trascendencia desde Esaú en adelante, pero él quiere ganarse a los judíos. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a perseguir a esta nueva secta de los cristianos. Toma a uno y a otro, y especialmente a Jacobo, hermano de Juan, lo pone en prisión, lo mata. ¿Quién es el siguiente? Pedro. Pedro se ha convertido en un líder muy importante en esa región. Sabemos que Jacobo, hermano del Señor Jesucristo, es el anciano principal en Jerusalén. Pedro está tomando un ministerio extraordinario hacia los judíos, hacia los gentiles, mientras que Jacobo lo está haciendo hacia los judíos. El Señor está haciendo cosas preciosas, Satanás lo sabe. Y Herodes Agripa es usado para poner a Pedro en la cárcel. ¿Qué hace Pedro? Duerme. Me encanta Pedro, es uno de mis apóstoles preferidos. ¿Tiene un problema con el sueño? Creo que sí. Además, poneros en situación, imaginaros esto, te han puesto en la prisión, tienes dos soldados romanos, estás con cadenas, tienes dos soldados romanos más en la puerta, estás vigilado, Herodes busca tu cuello, sabes lo que ha pasado con Jacobo, y ahora tú eres el siguiente en la lista, te van a sacar al patíbulo, te van a matar, ¿y qué haces tú? ¿Duermes? Me encanta. Eso muestra una respuesta de confianza, y cuando uno mira algunos de los pasajes de dormilones en la Biblia, el primero que viene a la cabeza es Jonás.
¿Lo recordáis? Una gran tormenta, ¿verdad? Y Jonás durmiendo. Despierta, dormilón. A Jonás Dios no le envió un ángel, le envió a los marineros enfurecidos. Despierta, dormilón. Pero a Pedro Dios le envía un ángel. Y habiéndole enviado un ángel, él está pensando que está soñando. Porque se levanta, sale una puerta y otra puerta, llega a las puertas de hierro de la ciudad. Supongo que es la ciudad de Jerusalén. De hecho, ahí es donde Herodes el Tetrarca tiene su centro. No sé qué puerta era. Jerusalén tiene varias puertas y cuando un turista moderno las visita la ciudad realmente de los musulmanes, no la ciudad antigua. Eso hay que decirlo. Pero de todas maneras son puertas muy grandes y sale. Y se encuentra en la calle. Y el ángel dice, vale, ya sabes el resto del camino. Y lo sabía, se va a casa de María. Parece, no sabemos, de Juan Marcos, parece que ahí es un lugar donde los creyentes del siglo I se estaban reuniendo. Es un lugar secreto, es un lugar conocido entre los creyentes. Hay una cueva cerca de la puerta de Sión, donde en esa cueva se reunían los primeros creyentes. Y tal vez era en esa zona, no sabemos, pero Pedro llama a la puerta y el Señor envía a una niña. Y esta niña tiene mi nombre favorito de todas las niñas. Se llama Rode. Me hubiera gustado que lo hubieran traducido, porque en griego es Rode, en latín es Rosa, Rosae, Rosarum, en castellano es Rosa. Y yo por eso me casé con mi esposa, que se llama Rosa. Así que Pedro y Rosa están en esta historia de la Biblia. Y me encanta, esta historia de la Biblia siempre me ha gustado por eso, porque está Pedro y Rosa. Y Rosa se cree que es Pedro. Pero los demás dicen, es un ángel. ¿Habéis visto que es su ángel? Ahora, no voy a hablar de este tema. Es un tema para hablar y teológicamente es muy interesante sobre el ángel guardián, que básicamente es lo que está diciendo aquí. Y hay ya en Israel, entre los judíos, una idea de que cada creyente tiene un ángel guardián. Seguro que habéis escuchado de esto. Yo creo que tengo 12 y están muy ocupados siempre. ¿Verdad? Les doy mucho trabajo. Pero no es el punto que quiero marcar hoy. Lo que quiero marcar es que los creyentes que están reunidos no se lo creen. Hay un problema ahí. ¿Os habéis dado cuenta del problema? Me he saltado en mi narración unos versículos que dicen que la iglesia estaba orando. La pregunta es que le pedían al Señor. Señor, mata a Pedro pero que no le duela. O Señor, libera a Pedro. ¿Cuál era la oración que estaban haciendo? Yo creo francamente que era Señor, libera a Pedro. Pedro es un líder. Dios está usando a este hombre. El Señor está haciendo realmente cosas tremendas a través de él. Y ahora Satanás está realmente enfurecido hacia él. Y muestra toda su furia. Dios muestra todo su poder. Se abre la puerta y ahí está Pedro. Hace una señal con su mano, lo hemos leído en la Escritura, guardar silencio. Y vemos que de ahí se va a otro lugar. No sabemos cuál es el lugar, sería teorizar. Puede ser que fuera esa cueva, que es bien conocida en arqueología y en historia. Pero después de que se esconde, Herodes llama a los guardias. ¿Sabéis cuál era el castigo en la época de Roma? Cuando un soldado romano dejaba escapar a un prisionero, el castigo era la muerte. Tú has dejado a un prisionero escapar, como castigo, vas a morir, vas a perecer, vas a pagar el precio de haber dejado escapar a este cautivo. Ahora, este es un dato muy importante, porque es lo que hace Herodes con estos 4 soldados que tenían la responsabilidad de cuidar a Pedro, y puedo imaginarlos como buenos soldados romanos. Muy probablemente eran de la 6ª legión. Justo la 6ª legión era la que estaba en Israel, en Jerusalén. Soldados que habían estado luchando en Germania, soldados con muy mala reputación. Permitidme la comparativa, eran las SS del tiempo de los romanos. Eran soldados malos, eran feroces. Y estos soldados van a ser puestos en muerte por haber dejado a un prisionero. Este dato histórico, en el libro de Hechos, y comparado y mencionado en otros antiguos libros
Y podemos mencionar algunos como Josefo o Tácito, que nos narran de estas características del ejército romano. Encontramos que algo pasa antes, o había antes pasado algo, con otro prisionero y otro grupo de soldados que habían sido ordenados que guardaran a este muerto, a un prisionero muerto. ¿Sabes a quién me refiero? Al Señor Jesucristo. Lo pusieron en una tumba, le pusieron guardias, ¿y cuál fue lo que ellos dijeron? Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. ¡Ja! ¿Habéis visto alguna vez policía, Mossos de Escuadra, Guardia Civil, de esos que son armarios? ¿Que no te atreves a estornudar por si acaso? ¿Verdad que sí? Así eran los soldados romanos. Como unos pescadores, acostumbrados a remar o a pescar, van a luchar contra estas moles inmensas de soldados romanos. Vinieron, nos robaron el cuerpo. ¿Qué les hicieron a esos soldados romanos cuyo castigo era la muerte por haber dejado escapar a un prisionero que además estaba muerto? ¿Cuál era? La muerte. Sin embargo, se recoge que le dieron una gran suma de dinero para que dijeran esa mentira. Satanás es astuto, es el gran mentiroso. Y esa mentira hoy en día aún sigue creída por muchas personas. Esta es la narrativa. Pero, ¿qué nos enseña esta narrativa a cada uno de nosotros hoy? Y más como creyentes. Hay algunas cosas que me vienen a la cabeza y de una forma de bosquejo, para aquellos que tomáis apuntes, me gustaría hablar de tres puertas. Me gustaría hablar de la puerta de lo imposible, de la puerta de lo increíble y de la puerta de la oportunidad. ¿Y por qué empiezo con la puerta de lo imposible? Porque en este pasaje vemos cosas que eran imposibles. Vemos realmente situaciones en la vida de la iglesia y en la vida de hermanos que son imposibles y que francamente yo no tengo respuesta. Cuando he leído aquí en las Escrituras, y déjame volver a leer el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Yo no entiendo. Juan, apóstol, es la última mención en el libro de Hechos. Su hermano Jacobo va a morir a filo de espada. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no envió un ángel para que lo defendiera? ¿Por qué no actuó el Señor? ¿Por qué no hizo algo? No importa las vueltas que lo demos, la mejor respuesta que podemos decir es, no lo sé. Hay momentos donde Dios sana a alguien que está enfermo, hay momentos que no lo hace. Hay momentos que Dios hace cosas que no tenían casi esperanza y Dios las hace, y hay momentos que no. Una de las preguntas difíciles de responder la semana pasada, el día 27, fue el día de la liberación de Auschwitz. Una de las preguntas que muchos judíos hacen es, ¿dónde estaba Dios en los campos de concentración? Yo una vez respondí a esta pregunta, déjame hacer otra pregunta. ¿Dónde estaba Dios el día que su hijo murió en la cruz del Gólgota? El Mesías de Israel falleció por nuestros pecados. Y él clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que en arameo quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estás? Ahora, el Señor estaba en esos campos de concentración, os lo aseguro, y hay testimonios 1000 de eventos y milagros donde Dios preservó la vida de personas que por 1 centímetro, 1 milímetro, 1 segundo, un acto, podían haber perecido, y Dios preservó sus vidas. ¿Por qué el Señor hace así? No lo sé. Preciada es en los ojos de Jehová la muerte de sus hijos. Nuestro camino aquí en la tierra es un camino de peregrinaje y nuestro destino final no se encuentra aquí, está en las mansiones eternas. Nuestras vidas somos eternos temporalmente. Cuando Dios nos llama, nos vamos. Y fue el tiempo para Jacobo. Pero Dios tenía un plan para Pedro y hizo lo imposible. Lo imposible era abrir puertas.
Lo imposible era que unos guardias bien uniformados, bien armados, bien preparados, no vieran nada. Lo imposible fue abrir la puerta de una ciudad. Lo imposible fue que un ángel hiciera lo que hizo. Era imposible. Pero hermanos, no hay nada imposible para Dios. Porque Dios es nuestro Dios y es el Dios de lo imposible. Y fijaros bien que esto fue resultado de la oración, porque la oración es fuente de poder. Ahora, quiero tener un equilibrio extraordinario en lo que voy a decir ahora. Porque la oración es fuente de poder. Pero nuestro Dios no es el mago de la lámpara maravillosa, el cual frotas y le pides aquello que deseas. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que puede hacer lo que le pedimos si está en su voluntad. Pero nuestra oración debe honrarle. Era una oportunidad para decir a Herodes Agripa y a César entero, Dios es mayor que los dioses del Olimpo. Dios es mayor que vuestro Júpiter. Dios es mayor que vuestros generales. Dios es mayor que Julius Caesar y aquellos que iban a morir por él, y que los discípulos de Cristo estaban dispuestos, si era necesario, morir y ser fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Y por eso es que Pedro dormía descansando. La puerta de lo imposible. Dios puede llevarnos en situaciones en nuestra vida que estemos delante de esa puerta de lo imposible. Pero Dios es poderoso para hablar. Déjame ir a otra puerta. La puerta de lo increíble. ¿Habéis notado Pedro llamando a la puerta? Ayer fue gracioso y os aseguro que no estaba planeado. Estaba Rosa dando la clase y estaba hablando de estas cosas, y entonces ella está diciendo a los niños, y entonces Pedro llamó a la puerta y Rode abrió la puerta. Y estaba en esa parte, Rosa estaba ahí, estaba en esa parte, y yo voy ahí porque necesitaba recoger algo de la habitación de ahí detrás. Y yo llamo, pum, 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 y abre Rosa la puerta y ¡hola, Pedro! Fue un momento gracioso. Pero lo increíble para estos hermanos que estaban orando es que Pedro estuviera llamando a la puerta. ¿No nos pasa? Seamos sinceros con el Señor. ¿No nos pasa que pedimos algo al Señor y cuando nos lo dan no nos lo creemos? Mira que somos. Oramos, Señor, si tú quieres, Señor, Señor, y después ¡pum! Pasa y ¡oh! Pues si habías estado pidiendo eso, habías estado orando por eso, he mostrado mi poder y no te lo crees, estás en la puerta de lo increíble. Estás en la puerta de lo increíble. Y hermanos, esto es algo que como iglesia, porque esto era un problema de iglesia, era un problema, la falta de oración de la iglesia de Jerusalén, era eso. No creían lo que estaban pidiendo. Y no debemos retarnos a nosotros como iglesia a orar por fe sin dudar. El Señor habla, los que dudan son como esas ondas del mar. Nuestro Dios es algo serio. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios no solamente es poderoso para oír cuando oramos, es poderoso para contestar lo que le pedimos y darnos lo que le pedimos. La puerta de lo increíble. ¿Estás ahí? Déjame ir al último punto para terminar el mensaje, y es la puerta de la oportunidad. Ahora, hemos visto las puertas abriéndose, la puerta de lo imposible, hemos visto la puerta con Rosa abriendo esa puerta. ¿Dónde está la puerta de la oportunidad? Bien, esto es un pequeño truco histórico. ¿Habéis leído dónde fue Pedro después? Creo que lo he leído en el versículo número 19. Cuando Herodes mata a estos soldados, dice, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Esto es un pequeño truco, por eso digo, no hay puerta ahí, pero está la ciudad de Cesarea. Ahora, la ciudad de Cesarea, ¡wow! ¡Wow! Impresionante. Una ciudad recordatorio construida en nombre de César, que nació de una forma bastante brusca, por eso la palabra cesárea, aquellas que sois enfermeras por aquí, cesárea viene de la manera que nació Julio César. Por ahí viene. Y esta ciudad había sido construida, es una ciudad aún hoy en día impresionante. Cuando visitas tiene el campo de carreras más grande que he visto, de esos como Ben-Hur, al lado del mar. Esta gente sabía cómo edificar palacios. Tiene una especie de entrada donde estaba el palacio,
donde Pablo se puso en pie, puedes estar en la misma habitación donde Pablo dijo, apelo a César. Y tú miras las columnas de mármol blanco, allí el mar Mediterráneo, todo bonito, y en esta sala tú te pones ahí y dices, Pablo estuvo aquí. No sé quién más, pero Pablo estuvo aquí. Era una ciudad muy importante. Era la puerta al Mediterráneo. Desde ese puerto salían las naves en dirección a Tarsis. ¿Os acordáis de ese sitio? Sí. ¿Tartesos? Ahí abajo en Cádiz, más o menos. Los cayetanos. Era un lugar, era una puerta extraordinaria. El Señor, hablando a Pedro, le dijo, tú eres Pedro. ¿Y? Te daré las llaves. Claro, la Iglesia Católica dice que son las llaves del cielo. No. Era la puerta de oportunidad de llevar el Evangelio hasta el final del mundo. De hecho, una de las cartas a las iglesias dice, dado delante de ti una puerta abierta, la cual ninguno puede cerrar. Esa puerta es la puerta de la oportunidad, la puerta que Dios te da en tu vida para poder llevar el Evangelio en base a que tú has visto lo increíble y lo imposible de Dios. Y tu testimonio te hace ver y saber que Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer, y ahora tenemos esa gran responsabilidad de llevar el Evangelio. Porque nuestro Dios todo lo puede. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es verdad. ¿En qué puerta estás hoy? ¿Estás en una mazmorra oscura, tenebrosa, triste? Duerme, descansa. Dios puede hacer lo imposible. Estás en una puerta cerrada y dices, ¿quién abrirá la puerta? Sigue llamando, llamad y se os abrirá, dijo nuestro Señor. Pero recordad que delante de nosotros hay una puerta de oportunidades. Hay algo que Dios ha preparado para ti y Dios quiere hacerlo a través de ti. Por eso, confía en el Señor. Hasta aquí mi mensaje. Vamos a orar. Padre, toma estas palabras. Yo sé, Padre, que no soy yo, es tu palabra, y lo que el Espíritu Santo va a hacer con este mensaje a lo largo de este día de hoy, a lo largo de esta semana, a lo largo de este mes, para que confiemos más en ti, porque tú eres un Dios fiel. Gracias por estas puertas que traes a nuestras vidas y que nos enseñan estas grandes verdades. En tu nombre glorioso. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar con un himno y pasaremos también a la ofrenda.